Éxodo 18. El consejo de Yetro a Moisés. A Yetro y Moisés se encuentran. 1:1-6. Moisés se encuentra con Yetro, su suegro, en el desierto de Madián. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro vengo a ti, con tu mujer, y sus 2 hijos con ella. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo. La grandeza de la obra de Dios a través de Moisés y para el pueblo de Israel llegó a ser conocida por los pueblos circundantes, especialmente aquellos con un interés en Moisés como Yetro. Y Yetro era el sacerdote de Madián, probablemente un descendiente de uno de los otros hijos de Abraham a través de Cetura llamado Madián, Génesis 25, 1-2. Debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer que él era un verdadero sacerdote y que adoraba al Dios verdadero. 2. Algunos piensan que Yetro era el cuñado de Moisés. La palabra es igualmente capaz de esta traducción, siendo Ruel su padre, Éxodo 3:1. Tomás. B. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Moisés se reunió aquí con su esposa Séfora y sus 2 hijos Gersón y Eliezer. Aparentemente, Moisés envió a su familia de regreso a Madián en algún momento, quizás durante las plagas de Egipto. Y esta es la primera y única mención del segundo hijo de Moisés, cuyo mismo nombre sugiere un reavivamiento de la fe en el corazón de Moisés, en comparación con la desesperación que se muestra en el nombre Gersón. Col. C. Yo tu suegro Yetro vengo a ti. Moisés tenía una relación especial con Yetro. A pesar de que fue instruido en la sabiduría y ciencias de Egipto, Moisés quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo del sacerdote y pastor Yetro, cuyo ganado atendió Moisés hasta su llamamiento en el Sinaí. Y es casi seguro que está fuera de su lugar cronológico aquí. Lo más probable es que sucediera más tarde, cuando la gente estaba a punto de partir del Sinaí. Comparen Números 11, 14-17 y Deuteronomio 1, 7-14, Morgan. Adam Clarke tiene una sección larga donde trata el asunto de que este evento no sigue una secuencia cronológica. 2, 7-12, Yetro glorifica a Dios cuando Moisés reporta lo que Jehová ha hecho. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó. A pesar de que era el líder de una nación, Moisés honró a Yetro como su suegro y como un sacerdote legítimo de Dios. Su posición de liderazgo no enorgulleció a Moisés. Y toda la escena es típica de la cortesía oriental. Ambos hombres son ahora grandes jefes por derecho propio y se comportan en consecuencia. Col. B. Y todo el trabajo, y como los había librado Jehová, Moisés le dio a Yetro un reporte honesto, describiendo tanto las dificultades como la liberación. C. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Es posible que Yetro supiera esto antes,
pues él era el sacerdote de Madián, Éxodo 2:16, 3:1, 18:1. Pero cuando escuchó de la grande obra de Dios sobre los dioses egipcios, esto le dio más claridad a Yetro de la verdad que ya conocía. Y puede que esto no sea un verdadero monoteísmo, la creencia de que solo hay un Dios, pero ciertamente conduce a la monolatría, la adoración de un Dios con exclusión de otros, como una secuencia lógica. Col. D. El consejo de Yetro a Moisés. 1, 13-16. Yetro observa a Moisés mientras éste resuelve disputas entre los hijos de Israel. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Entre un grupo tan grande, naturalmente habría muchas disputas y cuestiones de interpretación que resolver. Aparentemente, Moisés era virtualmente el único juez reconocido en la nación, y la tarea de escuchar cada caso ocupaba a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Yetro notó esto y le preguntó a Moisés al respecto. Y se sentó Moisés a juzgar. El pueblo estuvo delante de Moisés. Se sentó. Delante son términos técnicos de la ley semítica, que denotan juez y litigante, respectivamente. Col. B. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Debido a que Moisés conocía a Dios y su palabra, podía resolver justamente las disputas entre los hijos de Israel. Sin embargo, asumir toda esta responsabilidad por sí mismo era una carga enorme. 2, 17-18, Yetro le aconseja a Moisés que cambie su enfoque actual. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No está bien lo que haces. No es que Moisés no fuera apto para escuchar sus disputas. No era que no le importaran sus disputas. No era que el trabajo no fuera digno de él. Y no era que la gente no quisiera que Moisés escuchara sus disputas. El problema era simplemente que el trabajo era demasiado grande para que Moisés lo hiciera solo. Sus energías se gastaban imprudentemente y la justicia se retrasaba para muchos en Israel. Y Moisés necesitaba delegar, incluso como en Hechos 6. 2-4 cuando los apóstoles insistieron que necesitaban delegar para que ellos no dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. B. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Moisés era enseñable, lo cual le da crédito. Cuando Yetro le dijo no está bien lo que haces, Moisés escuchó a Yetro. Moisés sabía cómo no inclinarse ante las murmuraciones de los hijos de Israel, Éxodo 17:3. Pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre como Yetro. Y los hombres llamados por Dios a liderar siempre están en peligro de abarcar más de lo que son capaces. Morgan. 3, 19-20, Yetro aconseja a Moisés que ore y enseñe. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Está tú por el pueblo delante de Dios. Este era el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. Él debía de orar por el pueblo, Moisés debía de someter los asuntos a Dios. La oración era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. B. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar la palabra de Dios no solo a aquellos que escucharían las disputas, sino también a aquellos que pudieran disputar. Y, si el pueblo conociera la palabra de Dios por sí mismo, muchas disputas podrían resolverse de inmediato. Además, si el pueblo conociera la palabra de Dios por sí mismo, no se desanimarían si no pudieran llevar su caso al mismo Moisés. Podrían saber que uno de los delegados de Moisés sería capaz de darles consejo de la sabiduría de Dios.
2. Existe una clara analogía entre el liderazgo de Moisés para Israel y el liderazgo de un pastor entre el pueblo de Dios. La analogía no encaja en todos los puntos, pero sí en muchos aspectos. Dios era reconocido como el verdadero líder del pueblo. El líder no podía hacer el trabajo de liderazgo por sí mismo. El líder tiene una responsabilidad especial en cuanto a la oración y la enseñanza. El líder debe seleccionar, entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. El pueblo tiene un rol definitivo en todo esto. Deuteronomio 1:13. 3. El pastor cristiano es en algunos aspectos comparable a Moisés, porque es apartado como líder del grupo de hermanos, y como tal, su negocio no es solo enseñar a la gente, sino suplicar por ellos ante Dios. Spurgeon. 4. 21-22. Jethro le aconseja a Moisés que delegue la responsabilidad de resolver disputas. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Este fue el siguiente paso en la delegación efectiva de Moisés. La delegación fracasa si el trabajo no se pone en manos de hombres piadosos y capaces. Solo ciertos hombres eran aptos para este trabajo. Hombres capaces, varones de virtud. Hombres piadosos, temerosos de Dios. Hombres de la palabra de Dios, varones de verdad. Hombres de honor, que aborrezcan la avaricia. Y esto significa que Moisés tenía que cumplir una función esencial de un líder, desarrollar e implementar nuevos líderes. No hay arte más grande en el mundo que desarrollar las capacidades latentes de quienes nos rodean, uniéndolos a un servicio útil. Meyer. 2. Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. D. Todo asunto grave lo traerán a ti, para que Moisés delegue de manera efectiva. Aún debe tener supervisión y liderazgo sobre los que están debajo de él. La delegación es el ejercicio del liderazgo, no el abandono del mismo. 5. 23. Jethro le dice a Moisés el buen resultado de su consejo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare. Jethro sabía que su consejo venía de fuera de la comunidad de Israel y quizás era más de una escuela de administración que de las sagradas escrituras existentes. Por lo tanto, tuvo cuidado de decirle a Moisés que tenía que estar seguro de que Dios ordenara este enfoque, y no Moisés. Y todos los consejos que recibimos de los hombres deben ser probados remitiéndolos a Dios para su ratificación y enmienda. Morgan. B. Tú podrás sostenerte. Esta era la primera recompensa por una delegación eficaz. Moisés disfrutaría más de la vida y podría hacer su trabajo mejor que nunca, evitando el cansancio de tener que resolver todas las disputas. C. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. La segunda recompensa era que el pueblo podría ser servido efectivamente. Se dice que justicia retrasada es justicia negada, y las disputas en Israel podrían ser prevenidas o resueltas por las partes mismas, por la enseñanza de la ley de Dios, o resueltas por los líderes designados por Moisés. Y este método también tenía la ventaja de resolver los problemas rápidamente porque la gente no necesitaba esperar en fila a Moisés. Cuanto más dura una controversia, peor se vuelve el enredo, más palabras acaloradas se dicen, más espectadores se involucran. Meyer. Jesús dijo que debemos de ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto. Mateo 5:25. 6. 24-27. Moisés sigue las sugerencias de Jethro. Jethro se marcha. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10.
y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Dios le enseñó a Moisés por medio de alguien de fuera, y Moisés escuchó. Moisés siguió sabiamente el consejo de Yetro, y seguramente esto extendió su ministerio y lo hizo más efectivo. Y Dios tiene muchas formas de dar a conocer su voluntad a sus siervos. Morgan B. puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. En el método de administración de Moisés, algunos tenían una posición más alta que otros. Sin embargo, Dios honraba el servicio fiel de los jefes sobre 10 tanto como el servicio de los jefes sobre 1000. Y esto fue bueno para Moisés. Podría concentrarse en las cosas más importantes y no sentirse abrumado y estresado por muchas tareas más pequeñas. 2. Esto fue bueno para los líderes que Moisés escogió. Se les dio a hombres capaces una responsabilidad real y tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Dios de manera significativa y promover la obra de Dios. 3. Esto fue bueno para la congregación. Moisés oraba por ellos y les enseñaba, y ellos podían resolver más cosas por sí mismos. Cuando necesitaban resolver una disputa, recibían una atención más rápida y mejor de los líderes delegados que del propio Moisés. 4. Es mejor poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres.